ustedes y a todas ustedes. Vamos directamente a lo que son los drills con componentes horizontal, que lo dijo recién de forma clarísima Emiliano. Es una de las tantas posibilidades para desarrollar el entrenamiento de la fuerza horizontal, no es la única. Por eso, no es nuevo. Hace 100 años que se estudia el entrenamiento de la transferencia. Hace muchísimos años que los deportistas realizan entrenamientos en cuesta, velocidad asistida, velocidad resistida, pliometría asistida. Hace muchísimos trineos, con los propios... Quizás este tema que tiene que ver con los drills con componente horizontal es quizás dentro de esta propuesta lo más novedoso, porque tiene que ver con una propuesta que tiene con ciertos nuevos ejercicios, combinación de ejercicios que salen de lo tradicional, que en Argentina tenemos una escuela muy tradicionalista donde siempre nos suelen decir esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, si no haces esto está mal porque los papers no dicen esto, y donde muchas veces los grandes maestros, los grandes docentes terminan coartando la capacidad de expresión de la mayoría de nuestros profesionales. Nosotros nos animamos a ir un poquito más y creamos esta propuesta que tiene que ver con la presentación de una nueva herramienta, que no viene a reemplazar ninguna de las anteriores ni el método tradicional, sino por el contrario, viene a sumar, viene a cooperar. Siempre decimos, los preparadores físicos tenemos una caja de herramientas, y mientras más herramientas tengamos en esa caja, más soluciones tenemos a los problemas que tenemos en los planteles. Porque sabemos que nos encanta que nuestros deportistas hagan sentadilla profunda, pero cuando llegamos a los planteles muchas veces esto no sucede. Sabemos que el ideal es que levanten 1.6, que nos dicen los libros, en press de banca, y 2.0 en sentadilla. Pero la verdad que hasta en planteles profesionales eso no sucede. Entonces, a partir de ahí, estos drills nos aportan ejercicios de fuerza coordinativa con un gran componente de estabilidad, al igual de lo que sucede en los deportes y en los patrones propiamente dichos. Esta propuesta, por todo lo que venimos analizando, otorga una solución para potenciar a los planteles numerosos y heterogéneos, con diferentes culturas y niveles de experiencias previas o formación. ¿A qué nos referimos con esto? En la actualidad estoy en un equipo en Francia que tiene deportistas de 7 países diferentes, que cada uno tuvo una formación. O me pasó cuando trabajábamos en UPCN, que durante las 6 temporadas que tuvimos pasaron 8 europeos. Y cuando llegaron 2 búlgaros, lo primero que pensamos, deben hacer muy bien los levantamientos de pesas, porque la escuela búlgara es quizá una de las 3 mejores del mundo, de las 4 de levantamiento de pesas. Pero eran jugadores de vóley. Y por más que habían nacido en Bulgaria y que entrenaban en el mismo centro de alto rendimiento, no lo hacían excelente. Entonces, a partir de ahí, empiezan a surgir dudas o requerimiento de nuevas posibilidades de entrenamiento. Este deportista no sabe hacer este movimiento. Bueno, hay que buscar otro medio, hay que buscar otro modelo. Por eso que nace esta propuesta que estamos presentándoles en este momento de los drills con componentes horizontales. Estamos convencidos que esta propuesta, que la vamos a mostrar levemente ahora, es efectiva por la simplicidad de ejecución técnica, y lo van a ver ahora con nuestros deportistas, algunos realizando por primera vez y ya realizando un gran nivel técnico, y por el poco tiempo que lleva de aprendizaje los ejercicios. Pero también, y por sobre todo, por la poca sobrecarga, por el poco impacto y estrés que provoca en los sistemas neuromusculares y osteomioarticulares que nos comentan nuestros deportistas con los que hemos trabajado. En esta imagen lo que estamos observando es a un deportista realizando una aceleración que si hemos hecho en el gimnasio o en el laboratorio, lo ideal sería poder tomar esos datos de ese deportista jugando en el campo de juego, evaluamos los ángulos de ciertas articulaciones que realizan el empuje y luego proponemos un ejercicio que tenga una similitud en esos ángulos, en esos torques, ¿bien? O sea, eso es lo que hemos buscado con los drills con componentes horizontales. Esto es quizás la imagen que representa a la totalidad de los ejercicios, pero vamos a pasar a mostrarles algunos nomás que nosotros realizamos. A ver, vamos con el primero, lo vemos acá. Este es una sentadilla más press, este es un ejercicio muy simple para algún deportista. Seguramente que si el deportista puede realizar un ejercicio de mayor complejidad, no vamos a comenzar por este, pero seguramente poca estado de forma, que viene con muy poca experiencia, puede ser un gran ejercicio. Este ejercicio se lo puede realizar también con crossover o con shuffle, como lo está haciendo este jugador de fútbol profesional del Club Atlético Talleres, aplicando fuerza con el tercio anterior del pie.
Y quizás se puede aplicar otras posibilidades, como vemos ciertos equipos en otros hemisferios, como trabajan equipos de rugby que han logrado su máximo resultado en su performance en los últimos años, trabajando con otros dispositivos como las Aquabags. Recién leía entre tantas de las preguntas que los profes y las profes nos van haciendo, ¿qué porcentaje de la carga del ejercicio tiene que ver con el porcentaje de una cargada o un arranque? Bueno, es lo primero que nos preguntan cuando presentamos este tipo de ejercicio. ¿Cuánto kilo les pongo? ¿Lo hago pesado? Bueno, nuestra visión no solamente tiene que ver con lo fisiológico, sino que tiene que ver con tomamos lo que nos da el entrenamiento tradicional del entrenamiento de la fuerza, lo seguimos realizando, pero empezamos a tener en cuenta el control motor. Entonces, no solamente para nosotros mejorar, optimizar el rendimiento, proponer entrenamientos que generen una cierta dificultad, no solamente es aumentar kilogramos en la barra, sino generar ciertos desvíos a los ejercicios, ciertas perturbaciones, que es lo que sucede en la competencia, para entrenarlos de esa manera. Estas son Aquabags, que los que no los conocen son una bolsa, que se pueden rellenar con agua, como una botella, se la puede llenar completa o a la mitad, y a partir de ahí uno se mueve, pero cuando se frena el agua se sigue moviendo, y me sigue generando una perturbación, y el deportista debe tratar de realizar una muy buena estabilización para un buen control motor. Otras posibilidades que encontramos son las que les mostramos, estos trabajos que estamos haciendo en Francia. Este deportista que ven a la izquierda es un deportista de 21 años, muy atlético, francés, con pasado en selecciones de base francesas. Tiene un alcance de ataque que rodea entre los 3,60 metros y 3,65 metros. Sin embargo, al igual que el deportista que vamos a ver a continuación, este es un deportista mucho más alto, que este mide 1,96 metros y este mide 2,5 metros, también con un alcance que rodea los 3,55 metros de ataque. Estos deportistas, en la primera evaluación que hicimos luego de la vuelta de la pandemia, sus puntos débiles los encontramos en la estabilización de miembro inferior. O sea, saltaban y sus tomas de pesos eran realmente muy malas, por lo tal empezamos a trabajar muchísimo la estabilización. Por eso decimos que son ejercicios de preparación física integral, como los vemos acá. Acá aparece el arranque de potencia. Vale la pena aclarar, mira, este deportista es la primera semana que trabajamos acá en Narbonne. Este es el líbero, ya empezamos a trabajar de forma específica con este líbero y empezamos a hacer el arranque. Hasta que no conocimos estos ejercicios con componentes verticales y que finaliza con el pie arriba del había otros autores que proponían realizar tanto el arranque o el snatch como el power clean o la cargada de potencia en el lugar, a una pierna y terminar en el lugar. Nosotros lo probamos primero con nosotros, como todo lo que hacemos con nuestro deportista, lo fuimos probando con algunos de nuestros deportistas y se sentían realmente muy incómodos en la fase final, en la fase final del movimiento cuando terminaban el clean o el snatch. Mientras que cuando empezamos a utilizar estos movimientos, encontramos todo lo contrario, que el deportista lograba posicionarse de una manera muy confortable en la fase final del movimiento. El mismo movimiento se lo puede combinar con un peso muerto previo para luego un shuffle y un arranque en diagonal, que también lo podemos hacer con barra, como lo hace Facundo Santucci, es un líbero de la selección argentina, se ha quedado sin equipo acá en Francia y está trabajando con nosotros. En este momento estamos con Facundo trabajando en la técnica, enseñándole un movimiento que luego vamos a aplicar. Y como ven, y como pueden ver atrás de Facundo, no es lo único que hacemos. Hay deportistas realizando sentadillas con ejercicios con vectores verticales, hay deportistas realizando arranques de potencia. O sea, como le dijimos en toda esta charla, no venimos a proponer algo y tirar a la basura todo lo que hicimos y que tan buenos resultados nos dio, sino a sumar nuevas herramientas. Luego, la cargada de potencia, algo que en el voleibol al deportista lo hace sentir mucho más confortable. Cuando el deportista comienza a tener algunas molestias específicas en el hombro, que es el hombro casi siempre, el hombro con el que ataca, el deportista le cuesta realizar ejercicios por encima del hombro. Entonces encontramos con estos ejercicios otras variantes para trabajar ejercicios explosivos con vectores horizontales y verticales, en el cual se sientan cómodos y en el cual no sientan o se alejen de esas molestias que suelen tener recurrentes
en los hombros. Y estos ya son muy similares a los que mostraba Emiliano, que tiene que ver con el press barbell. Acá otro jugador de fútbol profesional, en este caso un jugador de fútbol del Club Atlético Belgrano, que trabajan con nosotros en el servicio del profesor Mario Di Santo. Estos son videos que realizamos antes de la pandemia, deportistas que van a trabajar con nosotros en los recesos entre una temporada y otra, o algunos que lo hacen directamente. Acá lo vemos a Joaquín Novillo, el mismo deportista que también fue integrante de la selección argentina, que fue a Lima. Bien, atrás lo vemos a Mario Di Santo, Emiliano, Guille Pérez de Talleres, con algunos jugadores evaluando. Lo tenemos a Leo Lema, jugador de Atenas de Córdoba y de la selección sub-21, a Juan Isili, jugador de Instituto Atlético Central Córdoba, capitán del equipo de fútbol. Juani, todos desde hace muchos años que está acostumbrado a realizar un doble turno con algún profesional, vino a nuestro servicio, lo íbamos trabajando, deportistas que no están culturalmente habituados a entrenar la fuerza y que las demandas tampoco son como las de otros deportes. Entonces, que si quisiéramos realizar a esta edad ejercicios de fuerza tradicional, quizás uno se encuentra con deportistas muy escépticos, muy cerrados a esta propuesta. Es por eso que estas propuestas quizás pueden ser muy buenas para estas posibilidades. Y así también aparecen otras posibilidades como las que vemos acá, donde en el primer movimiento, en el de la izquierda, el deportista solamente hace el empuje y queda con la pierna elevada, con una co-contracción y un gran trabajo de estabilidad. Y en la segunda y tercera foto el deportista realiza el mismo movimiento al cual le suma un empuje, un press, y donde la posición final de estabilización central y general demanda de un gran trabajo del core. Es por eso que en esta nueva propuesta que nosotros mostramos y que vamos a desarrollar por completo en nuestro curso, hay ejercicios que están orientados, que tienen una gran posibilidad del desarrollo de la fuerza explosiva, hay otros ejercicios que son mucho más específicos para el entrenamiento del core, hay otros que son integrados, o también, como decimos siempre, y les mostramos este último ejercicio con un atleta olímpico, el cual hace una asesoría con el profesor Mario Di Santo, este atleta olímpico que para él, este press barbell con subida al cajón, es un ejercicio potenciador, pero quizás porque su nivel de rendimiento es altísimo, pero quizás para algún deportista nuestro, de amateur, querramos hacer ese ejercicio, porque nos pareció lindo, quizás no tengan el nivel para poder realizarlo. Entonces es muy importante conocer el estatus, el nivel de nuestros deportistas. Y así por último, les mostramos este videíto que lo hemos compartido en esta última semana, es el trabajo que estamos haciendo con este nuevo dispositivo que se llama Speed Track, que es un dispositivo para trabajar la aceleración resistida. Digo aceleración porque a nosotros en el voleibol les prestamos mucha atención a la aceleración, que es la demanda que tiene el voleibol. Si trabajáramos con deportistas de otra disciplina donde la velocidad es determinante, quizás lo usaríamos para la velocidad. En este caso el foco está puesto en la aceleración. Los primeros videos son exclusivos de receptores. Cabe aclarar que esto es una muestra, es un video, es general. Si quisiéramos ser mucho más específicos, deberíamos aclarar cuál es la carga exacta de acuerdo al objetivo que buscamos. Y así hemos llegado al final de esta presentación. Al final de esta presentación, agradecerle a cada uno de ustedes y por haber estado presentes hoy. Voy a dejar de compartir en este momento. Lo voy a invitar a Ignacio y a Emiliano que se sumen para hacer el cierre. Y bueno, y agradecerles a todos por haber pasado esta tarde de sábado sembrando, como siempre decimos, dudas, incertidumbres. Es lo que buscamos continuamente. Estamos en pleno búsqueda de pisarle los talones a la excelencia, ir aprendiendo cada día más, tratar de que nuestras propuestas con nuestros deportistas sean cada vez más específicas. Y como les decimos, mientras más estudiamos, más nos queda por estudiar y menos sabemos. Y es por eso que lo compartimos con cada uno de ustedes y con cada una de ustedes. Así que dejamos esta fase final para lo que van a ser las preguntas y respuestas, y con Emiliano e Ignacio, si sabemos las respuestas se las vamos a decir, si no las sabemos nos vamos a poner a estudiar con ustedes, como decimos siempre. Muy bien, Lean, muy buena la última presentación, y haber mostrado el video que se hizo con el SpeedTrack está bueno. Es un medio que nosotros, cuando empezamos a desarrollar todo esto, no existía, no lo conocíamos, estaba en proceso de fabricación. Y de repente, fíjense cómo ya es
un elemento más, un medio más para poder agregar a nuestra lista de ejercicios para el entrenamiento de la fuerza horizontal. Está bueno. Yo leí ahí algunas preguntitas antes de pasar a contarle un poquitito lo que es el curso. Había un profe que preguntaba por el peso muerto, que fue la pregunta que había quedado colgada, y la respuesta dentro de lo que sería la teoría del vector o nuestro entendimiento de esta teoría, tiene que ver claramente con esto. Nosotros estamos haciendo un peso muerto, tenemos la barra abajo, la tenemos apoyada en el suelo, y nos tenemos que levantar, no tenemos que parar, ¿sí? Cuando nosotros nos paramos, es decir, vamos hacia arriba, nos hacemos más altos, realizamos un empuje al suelo, nos levantamos, el vector en el cual nosotros lo hacemos, si lo representamos dentro de un eje de coordenadas, es un vector que tiene una gran correspondencia vertical, ¿sí? Distinto a, por ejemplo, los ejercicios que estamos viendo donde la tendencia es ir hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados. Esa un poquito sería la justificación de por qué particularmente nosotros consideramos al peso muerto como un ejercicio de empuje vertical, dominante de cadera, diferente a lo que sería la sentadilla. Por el otro lado, había una pregunta que estaba linda, que está buena, del profesor Facundo, un gran profesional. Gracias, Facu, por estar acá en el webinar, que hablaba un poquito de que la terminación de algunos ejercicios con componente horizontal no se corresponden a quizá lo que sería una perfecta técnica de la aceleración. Y sí, estoy muy de acuerdo con vos, Facu querido. Claramente hay ejercicios dentro de estos drills con componente horizontal que tienen una mayor especificidad de algunos gestos, como también hay otros que no la tienen tanto y tienen la similitud por algunas partes. Entonces, y cerrando ahí o contestando lo que es nuestra creencia en cuanto a la pregunta, cuando nosotros realizamos un ejercicio, no podemos esperar bajo ningún punto de vista que sea tal cual sea en el contexto deportivo, porque si nosotros quisiésemos entrenar con todas estas variables del contexto deportivo, claramente lo entrenaríamos en el contexto deportivo. Me parece que el punto está en enfatizar algunas partes, sabiendo que otras partes no lo serán del todo específicas. Y entonces tenemos ejercicios como por ejemplo un arranque el cajón, donde tenemos una triple flexión, una triple extensión, donde se realiza un componente horizontal para realizar el empuje, donde se realiza un bloqueo de cadera, donde hay una preactivación del tibial para llegar al banco, que tiene bastante correspondencia con lo que ocurre con el deporte. Y por el otro lado tenemos ejercicios como por ejemplo el press barbell hacia adelante, los que estuvimos mostrando con el TRX, que pueden ya tener una inclinación del tronco más similar aún todavía a lo que es el contexto de la aceleración como habilidad, en la cual también se realizan todos los conceptos que anteriormente estuvimos hablando. Me parece que la pregunta, un poquito la respuesta en realidad, creo que iría por ese lado. Y por último, y finalizando esa respuesta, y después ya Lean y Nacho, fíjense si hay alguna otra preguntita más, mientras voy dando estas últimas 3-4 diapositivas, tiene que ver con algo que nos estuvimos dando cuenta en la medida que fuimos analizando muchos videos de cómo es que aceleran nuestros atletas, o cómo es que aceleran en el deporte. Y bien sabemos que un atleta de atletismo, o cuando vemos y estudiamos la habilidad de aceleración, hay una inclinación del tronco que es muy particular, donde la cabeza, hasta en los primeros pasos de los atletas, mira hacia abajo. Pero ¿qué nos pasó? Cuando fuimos a ver el deporte de situación, el deporte colectivo, donde nosotros estamos inmersos y lo que nosotros queremos potenciar por los atletas que tenemos, por la gran mayoría de atletas que tenemos, nos encontramos que no siempre pasa por un lado esto de tener la cabeza mirando hacia abajo. ¿Por qué? Porque si nuestro atleta mira hacia abajo, y algo que yo les corrijo bastante seguido, se pierden todo lo que está pasando adelante. Y eso me parece, a mi criterio, que sería una desventaja. Es decir, yo tengo que poder acelerar y disociar mi cabeza, ¿sí? Y en muchos deportistas, ahí va lo del tronco, disocian hasta su tronco y van mucho más erguidos, buscando esto de tener visión central, visión periférica, para poder ver qué es lo que pasa en el terreno de juego. Porque si en el momento de empezar una aceleración, nuestros deportistas agacharon la cabeza, como se les dice a muchos deportistas, agachan la cabeza y van, se pierden lo que está pasando en el contexto y quizás reaccionaron para una situación que terminó cambiando sobre la marcha. Esa sería un poquito nuestra respuesta con respecto a
el por qué realizamos muchos ejercicios o realizamos una gran batería de ejercicios que no tienen súper especificado, es decir, no son similares tal cual al deporte, pero tienen algunos elementos de correspondencia dinámica, de especificidad, que nos ayudan a potenciar a nuestros deportistas. Cerrando esa pregunta, y las últimas preguntas las dejamos para el final, Nacho y Lea, si quieren ir viendo eso y ir pensándolas. Invitarlos nuevamente, como ya venimos haciendo, al curso de entrenamiento de la fuerza horizontal, que se va a realizar los días 10, 11, 17 y 18 de octubre. ¿Sí? Lo vamos a dar nosotros 3, son 8 clases. Acá, si me permite, el PowerPoint. Perfecto. Le vamos a contar brevemente qué es lo que vamos a tratar, que es un poquito lo que estuvimos hablando hoy, con muchísimo más paper, información y más contenido. Tiene que ver con conceptualizaciones de física para poder entender verdaderamente el porqué de muchas de las cosas que nosotros hacemos. Tiene que ver con el concepto de transferencia, es decir, cómo cada autor interpreta a la transferencia y lo que es la teoría del vector. Este artículo que les hablé de Fitzpatrick, bueno, lo vamos a ver minuciosamente en la clase de teoría del vector, vamos a analizar, vamos a estar analizando video, vamos a estar analizando justamente el peso muerto, como hoy hicimos de una forma bastante rápida, vamos a analizar el peso muerto, la sentadilla, los empujes de trineo y demás, cómo poder entender a los ejercicios bajo esta nueva teoría. Venimos de quizás muchos años de entrenar por músculos, después se nos metieron los patrones de movimiento y empezamos a entrenar por patrones de movimiento, y me parece que esta última parte va a estar bueno el entrenamiento de vectores, y cómo poder entender los vectores para poder potenciar a nuestros deportistas. El último contenido de este módulo 1 tiene que ver con un análisis deportivo, es decir, cómo es que se mueve nuestro deportista y en base a eso poder desarrollar metodologías. El módulo 2, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, obviamente, de todo lo que es la aceleración, una revisión sistemática bastante grande en cuanto a cinemática y cinética. Vamos a tocar también, obviamente, la velocidad máxima y los cambios de dirección, tanto los que son corte, o que se lo denomina como CAT, como el sprint curvo. Y vamos a finalizar este curso hablando de los medios, todos los medios que estuvimos hablando anteriormente, los saltos, los empujes de trineo, los trineos lastrados. Vamos a presentar y desarrollar toda la justificación y todos los ejercicios, estos drills con componente horizontal, que bien le mencionó Lean y le estuvimos mostrando. Y por cierre, obviamente, vamos a hacer como un panel debate en el cual va a haber algunos amigos, colegas de distintas latitudes de Sudamérica que se nos acercaron, y vamos a tratar de debatir y dar un cierre en cuanto a eso. Así que bueno, los canales de comunicación los tienen todos, nos siguen en las redes, ese es el mail donde puedan inscribirse, y lo que sería la parte administrativa y académica de este webinar está por concluida. De mi parte, agradecerle a todos los que se quedaron, a todos los que nos hacen preguntas, porque las preguntas son las que nos hacen crecer, las que nos hacen preguntarnos, las que nos hacen estudiar y poner en práctica un montonazo de cosas que venimos viendo y que nos vienen consultando y viendo a ver cómo podemos ayudar tanto a nuestros deportistas como a ustedes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Emi, si querés dejar ahí la anterior, así tienen el mail a donde realizar el tema de las inscripciones. Bien, y si quieren cerrar con alguna pregunta, ustedes que las pueden leer, yo no las puedo leer acá, cerramos con eso, y cuando digan, dejo de compartir pantalla y terminamos. Profe, Bien, con una respecto- consulta. Sí. Perdón por tomar este medio, pero se me extendería mucho al escribirla. Analizo de que, o por lo menos he visto las propuestas, generalmente tienen que ver con un régimen de activación concéntrica y propulsiva. En el caso, se me despertó esta duda por lo que dijo usted, profe Leandro. En el frenado, por ejemplo, un ataque sabre en vóley, la fuerza excéntrica horizontal para cuando caigo es altísima. ¿Hay alguna propuesta de trabajo que hayan trabajado, probado ustedes, pero con desaceleraciones, con el Qué- frenado a nivel horizontal? Bueno, buenísimo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Antes que ¿Cómo nada, estás? saludarte y después decirte que está buenísimo la pregunta que haces. Es otro de los temas que estamos estudiando mucho. Lo que vos hablás tiene que ver más con la desaceleración, y la verdad que en este curso particularmente el foco está puesto más en la aceleración que en la desaceleración, que es parte de la aceleración, pero no tenemos un desarrollo metodológico ni una revisión científica sobre la materia. Lo trabajamos,
Te cuento, por ejemplo, personalmente, 16 jugadores en el plantel en Francia, los evaluamos, de los cuales 13 jugadores teníamos déficit en la estabilidad. Inmediatamente, ya era algo que nos esperábamos, lo hablamos con el entrenador, la primera semana y media que nosotros entrenamos en el alto rendimiento, de lunes a sábado y muchos días doble turno, le pedimos al coach que no realizáramos salto, era fundamental, para mí era clave cuidar los volúmenes de salto luego de 3, 4, 5 meses sin saltar, y al ver este déficit en la estabilidad y en la desaceleración, en la caída, trabajamos mucho sobre la técnica. Lo principal es la técnica. Muchos trabajos de tomas de peso en una pierna, laterales, frontales, desde un cajón, con una banda, a partir de ahí las progresiones que le podamos dar de acuerdo al nivel de estado de forma y al control motor, y lo fuimos trabajando. Con los jóvenes lo hablamos también, pero trabajamos la técnica, es lo primero que hacemos, trabajar la técnica y hablar de la técnica. Nacho tiene mucha experiencia con jóvenes, lo mismo Emiliano. ¿Cómo debe caer? ¿Cómo debe pisar? ¿Cuál es la parte del pie que primero debe tener contacto? ¿Cómo el joven debe reconocer que si hace es un ruido y es que está haciendo demasiado exceso de fuerza al caer, y enseñarle que no debe haber fuerza? Eso se trabaja de forma consciente en el gimnasio con el objetivo de que luego en la competencia se pueda replicar. Y con respecto a lo que decís, lo anterior, algo que hablaba Mario y que hay muchos autores que vienen desarrollando y que también lo vamos analizando. En el alto nivel, en la alta competencia, lo que tratamos de visualizar es que si los movimientos o los patrones de movimientos prevalentes tienen gestos de un SEA, de un ciclo estiramiento-acortamiento, o sea, el deportista tiene tiempo de producir una fase excéntrica, luego una breve isométrica por una concéntrica de alta velocidad, o si los movimientos en el alto rendimiento muchas veces, al ser tan cortos, no nos permiten realizar el contramovimiento. Por lo tanto, muchas veces los profesores nos equivocamos al decirle, haz el contramovimiento porque vas a encontrar un resultado mayor, una potenciación mayor. Sí, pero en el deporte, entonces va a depender con qué deportista estemos trabajando. Si lo hacemos con jóvenes, es muy bueno que nuestros jóvenes deportistas vivencien la mayor cantidad y posibilidad de entrenamiento. Pero si estamos en un periodo competitivo con deportistas profesionales, deberíamos buscar la especificidad. No sé si te contesté, Pablo, si fui claro con lo que decías. Y para aclarar un poquito la otra pregunta que Emiliano respondió, creo que nosotros, como dice Vadillo, existen tantas técnicas como ejecutantes haya. O sea, la técnica nace como la limitación de la persona que la produce. A partir de ahí, nosotros buscamos técnicas ideales. Existen técnicas ideales, pero en realidad no existe una técnica igual a otra. Los 100 mejores lanzadores de triple de la NBA, ninguno tira igual al otro. Los 100 mejores pateadores de penales de la historia del fútbol mundial, ninguno patea igual al otro. Los 100 mejores atacantes de pelota por uno en el voleibol mundial, ninguno tiene la misma técnica. Entonces, muy importante prestar atención y tratar de estudiar a mi deportista. Usted dice, profe Lea, lo escuché que está estudiando de vóley, pero usted hace 20 años que está con el vóley. ¿Qué es lo que sigue estudiando? A mi deportista. Cada vez necesito mayor información de mi deportista para tratar de que sea una propuesta 100% individualizada, que suele ser lo más difícil en este tipo de trabajos. Ignacio, Emiliano, ¿alguna otra pregunta que hayan visualizado en el chat? No, hay muchas y muy buenas, sí, que la mayoría creo que se responden en el curso, ¿no? Había algo de lo que estaba hablando, déjame 2 segundos que voy repasando. El webinar sí se va a subir, Tobías, que preguntaste, lo vamos a tratar de subir por alguna red social, ya vamos a ver el por dónde y le vamos a estar avisando. Exactamente. Bueno, 21:36 en Francia. El profe Lardone ha terminado una semana de entrenamiento más, y cuando se acercan las 22 horas, esa sangre italiana le va pidiendo cena.